Amados hermanos, Dios los guarde por siempre. Muchas gracias por abrir este video. Gracias por seguir orando los unos por los otros. Hoy más que nunca debemos estar unidos en la fe, en la oración y en la acción, en favor de la causa de Dios. Los invito a orar para comenzar los comentarios día por día de la lección número 8. Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que tu nombre sea glorificado para siempre. Gracias, Rey del cielo, porque también eres el Rey de nuestro corazón. Queremos pedirte perdón por nuestros pecados. Perdona, Señor, toda vanidad de nuestro corazón. Quita de nosotros toda avaricia, todo orgullo y todo rencor. Purifica nuestra mente y nuestra vida para que podamos ser templos de tu Espíritu Santo y ser llenos de tu amor, de tu humildad, de tu santidad, de tu pureza. Gracias por darnos tu santa bendición para poder estudiar, entender y practicar tu santa palabra. En el nombre glorioso y santo de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén, Señor. Sábado 17 de agosto, para memorizar. Y respondiendo el rey, les dirá: de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Mateo 25:40. Este versículo de memoria es la respuesta que le da el Señor Jesús a los redimidos que le preguntan: Señor, ¿en qué momento te vimos sediento, hambriento, enfermo y en la cárcel, y te ayudamos con amor? Esta pregunta nos muestra que los redimidos no se sienten justos ni bondadosos. Son personas que no hacen alarde de sus virtudes, y más bien se sienten ineficientes. Sin embargo, su humildad no esconde pereza o indiferencia. Son personas completamente entregadas a Jesús y por ello trabajan con todo el corazón a favor de los más pequeños del reino. La respuesta del Señor Jesús también me impresiona muchísimo. No dice: por cuanto ayudaron a miles de mis hermanos más pequeños, a mí me ayudaron. Notemos que el Señor toma como referencia a uno solo de sus hermanos más pequeños y afirma: si ayudaste a uno solo de mis hermanos, a mí lo hicisteis. El Señor es muy agradecido y detallista, no es exigente y cruel. Si ayudamos a uno de todo corazón y con todo amor, para el Señor Jesucristo es suficiente. Pero el Señor sabe que quien ayuda a uno con verdadero amor, en realidad ayuda a todos. El comentario bíblico adventista nos dice lo siguiente con respecto a Mateo 25:40. Qué consolador es pensar que Cristo se identifica con sus escogidos a tal punto que cualquier cosa que los afecta a ellos le afecta a Él personalmente. No podemos sentir ningún dolor o chasco, no podemos experimentar ninguna necesidad sin que Cristo simpatice con nosotros. Al tener en cuenta las necesidades de otros, reflejamos este mismo aspecto del carácter divino. Cuando reflejemos perfectamente el carácter de Jesús, sentiremos por los que tienen necesidad lo mismo que siente Él, y usándonos a nosotros, Él podrá confortar y socorrer a otros. La mayor evidencia del amor de Dios es aquel amor que nos lleva a sobrellevar los unos las cargas de los otros, y así cumplir la ley de Cristo. Gálatas 6:2, Primera de Juan 3:14 al 19, Mateo 5:43 al 48. El principio implicado en el pasaje de Mateo 25:40 se ilustra con la parábola del buen samaritano. La mejor evidencia de que alguien ha llegado a ser hijo de Dios es que hace las obras de Dios. Juan 8:44. Domingo 18 de agosto, el Sermón del Monte. Mateo capítulo 5, versos 13 al 16, nos dice: Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo.
Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermanos y hermanas, hay sermones que nos impactan porque tratan temas proféticos que nos ayudan y motivan a estar preparados y a ayudar a preparar a otros para la gran crisis que se avecina a este mundo. Hay sermones que nos tocan profundo porque la palabra de Dios expone nuestro pecado y nos pone en evidencia. Hay sermones que nos hacen llorar porque muestran claramente cuánto sufre Dios por esta humanidad ingrata. Hay sermones que nos hacen llorar porque nos muestran claramente cuánto sufre Dios por esta humanidad ingrata, por nosotros. Pero hay sermones que nos dicen lo que debemos hacer para ser más que vencedores. El Sermón del Monte es uno de ellos. En este mensaje, uno mayor que Moisés, el Señor Jesús, nos presenta la voluntad de Dios para cada vida. El Sermón del Monte es la mejor interpretación y explicación de los 10 mandamientos. El mensaje del Señor en este sermón es clave para todos aquellos que quieren vivir en la tierra como se vive en el cielo. El Sermón del Monte es la mejor interpretación y explicación de los 10 mandamientos. El mensaje del Señor en este sermón es clave para todos aquellos que quieren vivir en la tierra como se vive en el cielo. Para esta lección, hemos invitado a un hermano valiente, a un siervo de Dios, profesor de inglés, un misionero aguerrido del país de República Dominicana, nuestro hermano, compañero y amigo, Alexis Ratney. Nuestro hermano Alexis también tiene un canal aquí en YouTube. Lo hemos invitado para que amplíe la lección del día domingo, pero también para que nos cuente cómo se llama su canal y qué es lo que está haciendo el Señor a través de él en este precioso canal de bendición. Bienvenido, mi hermano, que Dios te bendiga. Saludos, apreciados amigos, gracias por estar con nosotros una vez más en este su canal Defensa de la Fe, y para mí es un privilegio poder tener el comentario del domingo cuyo título es El Sermón del Monte. Empecemos. El Sermón del Monte. El Sermón del Monte es, pues, a la vez el discurso inaugural de Cristo como Rey del reino de la gracia y la constitución del reino. La montaña donde Cristo predicó el Sermón del Monte se ha llamado el Sinaí del Nuevo Testamento, pues tiene la misma relación con la iglesia cristiana que tiene el monte Sinaí con la nación judía. En el Sinaí, Dios proclamó la ley divina. En un desconocido monte de Galilea, Jesús reafirmó la divina ley. Explicó su verdadero sentido con detalles más amplios y aplicó sus preceptos a los problemas de la vida diaria. El Sermón del Monte expone la gran diferencia entre el verdadero carácter del cristiano y del judaísmo en los días de Jesús. Leamos el libro de Mateo capítulo 5, versos 2 al 16. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vosotros sois la sal de la tierra,
Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La pobreza de espíritu, el llanto por el pecado, actuar con mansedumbre, anhelar que se haga justicia, ser misericordiosos, tener una mente pura, buscar la paz entre las personas, soportar las injusticias cometidas contra nosotros, esto es lo que nos hace bienaventurados o felices. Una buena parte de estas cualidades tiene que ver con la forma en que tratamos a otros. Somos luz cuando iluminamos con nuestras palabras y ejemplo la vida de los demás. Pero para ser sal debemos mezclarnos con ellos, influenciando y mejorando la vida de quienes nos rodean. Los discípulos de Cristo han de ser la luz del mundo, pero Dios no les pide que hagan esfuerzo alguno para brillar. No aprueba los intentos llenos de satisfacción propia para ostentar una bondad superior. Desea que las almas sean impregnadas de los principios del cielo, pues entonces, al relacionarse con el mundo, manifestarán la luz que hay en ellos. Su inquebrantable fidelidad en cada acto de la vida será un medio de iluminación. Ministerio de Curación, página 23. Establecer. Y también que estas cualidades del Sermón del Monte se puedan aplicar a nuestra vida diaria. Gracias por estar con nosotros en este comentario de la lección de Escuela Sabática para el día domingo, el Sermón del Monte. También te invito a que te suscribas a nuestro canal, Escuela Sabática ADE. Tu hermano Alexis Rodney. Dios te bendiga. Muchas gracias, mi hermano Alexis, por este excelente resumen de la lección del domingo. Los invito a suscribirse al canal de nuestro hermano Alexis. Hay bastante material edificante y educativo para la gloria del Señor en el canal de nuestro hermano. Lunes 19 de agosto. Vencer con el bien el mal. Cuando una persona intenta vencer o someter al mal con el mal, solo pierde su tiempo, porque gane quien gane, hace que el mal triunfe. Cuando alguien nos amenaza, podríamos reaccionar con otra amenaza, pero esto solo sería seguir exaltando la maldad. Cuando alguien nos persigue, humilla y maltrata, no necesita recibir lo mismo de nuestra parte, necesita que sigamos el consejo bíblico de Mateo 5, 44 al 48. Pero yo os digo, dice el Señor Jesús, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por aquellos que os ultrajan y persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Los que escuchaban el sermón del monte que el Señor estaba predicando eran personas que intentaban temer a Dios y seguían los consejos que Dios le había dado al pueblo a través de Moisés en el Pentateuco, y esperaban que las profecías de los profetas sobre el Mesías libertador se cumplieran. Vivían humillados y maltratados por el yugo romano, sufrían constantes injusticias y terribles malos tratos. Como humanos podemos entender el hecho de que anhelaran con todo el corazón tener un Mesías guerrero y justiciero que pusiera en su lugar a los romanos perversos y le diera a Israel un lugar de honor en el mundo entero. Sin embargo,
Los anhelos de los judíos estaban manchados por su egoísmo y su orgullo nacionalista. Querían vencer al mal con el mal. Querían someter con las armas a los que los habían sometido por tantos años con estos mismos instrumentos de violencia. Jesús les dijo que no había venido a luchar con las armas de los hombres, sino a vencer el mal de la única forma como se puede vencer, con el bien supremo, con el verdadero amor, aun para aquellos que no se lo merecen. Quizá hay en tu vida y en mi vida personas que no se merecen, desde ningún punto de vista, nuestro amor, servicio y comprensión. Bueno, a ellos es a los que más hay que amar, servir y comprender. Jesús nos pide que amemos y sirvamos a los que nos odian y maldicen. Nadie puede en su humanidad cumplir con este mandamiento sagrado sin la fuerza de Dios. Por eso cada mandamiento de amor nos debe llevar urgentemente a buscar al dador del mandamiento. Antes de que podamos cumplirlos, debemos buscar al Señor que nos dio el mandamiento para que nos fortalezca, para que nos dé una nueva naturaleza, para que nos dé un carácter como el de Cristo, para poder amar a nuestros enemigos, para poder comprender a los que son difíciles de comprender, para poder perdonar a aquellos que nos han hecho tanto daño que en nuestra humanidad jamás podríamos perdonarlos, pero con el carácter de Cristo, con la bendición de Dios y con la fortaleza que Él le da a los hijos que lo buscan, no solo podemos perdonarlos, sino amarlos, servirlos y ayudarlos. Sería muy bueno, mis hermanos y hermanas, que le dijéramos al Señor: Señor, no puedo amar a quien me aborrece, pero por favor, ayúdame. Dame la fuerza para vivir tu mandato. Y Dios llena de poder a todos aquellos que se amparan en su fuerza. Algunos creen que el mandamiento de ser perfectos, como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto, es el mandamiento más difícil de la Biblia. Sin embargo, el mandamiento de amar a nuestros enemigos es otra forma de decir lo mismo: sean perfectos como yo soy perfecto. Ninguna de estas dos formas de expresar este imperativo es fácil o posible para el hombre sin una entrega total al Dios eterno, al Dios de amor. El mal no tiene ninguna posibilidad de victoria cuando se enfrenta con el verdadero amor. Por eso, mis hermanos, si deseamos vencer de verdad a aquellos que nos hacen daño, debemos amarlos de manera activa. ¿Y esto cómo se hace? Orando por ellos, pidiendo a Dios bendiciones abundantes para ellos, haciéndoles el bien constantemente y en la medida de lo posible. Recordemos que amar no es sentir amor. Amar es vivir en Cristo para hacer por los amados de Cristo y por aquellos que nos odian, que también son amados por Él, lo que la Biblia manda que debemos hacer por ellos. Nunca debemos esperar hasta sentir amor por nuestro enemigo o por aquella persona que nos ha hecho tanto daño. No es sentir amor lo que Dios espera de nosotros. Lo que Dios espera de ti y de mí es que les hagamos el bien. Y créeme, mi hermano, que cuando Dios nos dice que oremos por los que nos maldicen, que les hagamos el bien a los que nos persiguen, que le demos de comer si tienen hambre, que les demos de beber si tienen sed, es porque Él va a crear circunstancias apropiadas para que podamos servirles y de esta manera testificarles del gran amor que Dios les tiene y posiblemente poderlos ganar para Cristo Jesús. Lo bonito del asunto es que cuando tratamos bien y bendecimos a los que nos persiguen, sin esperar sentir amor por ellos, sino manifestándoles ese amor con estas pautas que el Señor Jesucristo nos enseñó, el Señor pone también en nuestro corazón el querer y el hacer. Es decir, cuando damos el primer paso en obediencia al mandato del Señor, aunque no sentimos ese amor que queremos sentir, entonces el Señor también pone ese amor. Primero debemos hacerles el bien, y cuando estemos haciéndoles bien, el Señor bendecirá esos actos con un amor puro, con un amor sublime, en favor de aquellas personas que sabemos que no se lo merecen, pero que lo necesitan desesperadamente.
Por eso, mis hermanos, si alguien te ha hecho daño, ámalo, sírvele, bendícelo. Si alguien no te cae bien y ni siquiera sabes por qué, habla con él, llámalo aparte. Dile: mi hermano, mi hermana, no entiendo por qué, pero usted no me cae bien, pero yo no quiero que de ninguna manera esto siga creciendo y se convierta en una raíz de amargura. Yo quiero decirte que estoy seguro que Dios te ama. Dile: y quiero decirte que quiero amarte. Y quiero decirte que quiero amarte y que voy a estar orando por ti. Por favor, ora también por mí. No dejemos, mis hermanos, que las raíces de amargura que hay en nuestro corazón sigan echando más y más raíces y multiplicándose en nosotros. El secreto está en orar pidiendo bendiciones por esas personitas, pero también en hacerles el bien con el amor del cielo. El espíritu de profecía nos dice: mientras estemos en el mundo, tendremos que hacer frente a influencias adversas. Habrá provocaciones para probar el genio, y es haciéndoles frente con el debido espíritu como se desarrollan las gracias cristianas. Si Cristo mora en nosotros, seremos pacientes, benignos y tolerantes, alegres en medio de inquietudes e irritaciones. Día tras día y año tras año, venceremos al yo y desarrollaremos un noble heroísmo. Tal es la suerte que nos ha sido señalada, pero no puede ser lograda sin la ayuda de Jesús, decisión resuelta, propósito invariable, vigilancia continua y oración incesante. Cada uno tiene una batalla personal que reñir. Ni siquiera Dios puede hacer nuestros caracteres nobles o nuestras vidas útiles a menos que lleguemos a ser colaboradores suyos. Los que se niegan a luchar pierden la fuerza y el gozo de la victoria. Fin de la cita. Martes 20 de agosto. El buen samaritano. Lucas capítulo 10, verso 30 al 37. Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero, y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Levítico 19:18 nos dice: no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. La historia contada por el Señor Jesús sobre el samaritano ha hecho que muchos crean que los samaritanos eran siempre nobles, pero la historia de Jesús fue de gran impacto entre sus oyentes precisamente porque los judíos consideraban a los samaritanos como impíos, idólatras y traidores, y tenían sus razones. Los samaritanos eran idólatras al adorar imágenes talladas por ellos, aunque decían que éstas simbolizaban al verdadero Dios. Además, los samaritanos se opusieron con bastante odio a la reconstrucción del templo en Jerusalén. Mientras los judíos construían, ellos venían y derrumbaban todo lo que se había construido con gran esfuerzo. Ver Esdras capítulo 4, versos 1 al 3, Nehemías capítulo 6, versos 1 al 14. Profetas y Reyes, en el capítulo 46, nos dice: incansables en su oposición, los samaritanos debilitaban las manos del pueblo de Judá y los arredraban de edificar. Esta palabra arredrar significa atemorizar o hacer retroceder a alguien. Cohecharon además contra ellos consejeros para disipar su consejo todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Esdras 4, 4 y 5. Mediante informes mentirosos,
despertaron sospechas en espíritus que con facilidad se dejaban llevar a sospechar. Así que la historia de los samaritanos era recordada con bastante tristeza y celo por los judíos. Por eso la historia del buen samaritano contada por el Señor era de cierta manera muy chocante para los judíos. ¿Cómo podía exponer a un samaritano como más virtuoso que un sacerdote y un levita del pueblo de Israel? Esto se hace más interesante cuando nos enteramos que este relato fue real y que entre los que escuchaban al Señor Jesucristo estaban presentes tanto el levita como el sacerdote que pasaron de largo sin ayudar al herido y necesitado. El deseado de todas las gentes nos dice: esta no era una escena imaginaria, sino un suceso reciente, conocido exactamente como fue presentado. El sacerdote y el levita que habían pasado de un lado estaban en la multitud que escuchaba las palabras de Cristo. Página 462. Entre las tantas lecciones que nos enseña esta historia están las siguientes. Nuestro prójimo es todo aquel que necesita nuestra ayuda. Hacer parte del verdadero pueblo de Dios nos pone en una mayor responsabilidad ante los necesitados y se nos va a pedir mayor cuenta. Hay personas que no hacen parte del pueblo de Dios y podemos considerarlas impías o idólatras, pero realizan muchas veces la obra que nos corresponde hacer y lo hacen con tanto amor que el cielo las considera sinceras y dignas de reconocimiento. Todo el cielo está a la expectativa para ver si los que profesamos creer la verdad haremos lo que es nuestro deber en favor de la humanidad doliente. El espíritu de profecía nos dice: los ángeles del cielo miran la angustia de la familia de Dios en la tierra y están dispuestos a cooperar con los hombres para aliviar la opresión y el sufrimiento. En su providencia, Dios había guiado al sacerdote y al levita a lo largo del camino en el cual yacía el herido doliente, a fin de que pudieran ver que necesitaba misericordia y ayuda. Todo el cielo observaba para ver si el corazón de esos hombres sería movido por la piedad hacia el infortunio humano, deseado de todas las gentes. Página 463. Miércoles 21 de agosto. El rico y Lázaro. ¿Qué nos enseña la parábola del rico y Lázaro? Lo primero que debemos saber cuando leemos la historia del rico y Lázaro es que una de las reglas de la correcta interpretación bíblica dice que no podemos establecer doctrina a partir de una parábola o basados en lo que dice una parábola. Lo segundo es que el Señor Jesús no se proponía enseñar con esta parábola lo que pasa después de la muerte. Lo tercero es que un pasaje bíblico debe ser siempre interpretado a la luz de todo lo que dice la Biblia sobre el tema tratado en ese pasaje, y los pasajes más claros deben primar sobre los pasajes menos claros. Sobre la vida después de la muerte, tenemos muchos pasajes que afirman con claridad que los muertos nada saben, que tanto buenos como malos duermen en el sepulcro hasta el día de la resurrección correspondiente a cada grupo. Juan 5, 28 al 29 nos dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Notemos cómo la Biblia afirma que los muertos, tanto buenos como malos, están en los sepulcros y no en el cielo y en el infierno. El apóstol Pablo nos dice en 1 de Tesalonicenses 4, 13 al 16: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor,
que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. El propósito de este pasaje es consolar a la Iglesia con respecto a los santos que murieron en la fe. Si los santos estuvieran en el cielo, o en el seno de Abraham, o en el paraíso, el apóstol Pablo bien podría haberles dicho: tranquilos, mis hermanos, los santos que han muerto están mejor que nosotros, están vivos en la presencia de Dios. Pero Pablo les dice que están durmiendo y que la esperanza real es que Dios los va a resucitar. Salmo 146, verso 3 y 4 dice: no confiéis en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación, pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Este pasaje es muy claro y establece que cuando los hombres mueren, no tienen pensamientos ni están conscientes. Salmo 115, 17 afirma que los muertos no alaban al Señor. Este salmo es clarísimo y nos muestra que los que han muerto en Cristo Jesús no están en el cielo, porque los muertos no alaban al Señor. ¿Y por qué no lo alaban? Porque como dice Eclesiastés 9:5, los muertos nada saben, su memoria es puesta en el olvido, todo su orgullo, su envidia, todo esto feneció ya, y esperan de manera inconsciente en la tumba hasta que el Señor Jesucristo venga a resucitarlos. El Señor Jesús usó esta parábola, que era una historia bastante conocida por su público, para llevarlos a la verdad de que aquellos que en vida no quisieron arrepentirse ni buscar a Dios por estar centrados en su riqueza, mientras olvidaban entregar su vida al Señor y se olvidaban de hacer el bien a los necesitados, no tendrán más oportunidad de arrepentimiento después de la muerte. La enseñanza del Señor Jesús con esta parábola se resume en: si no atienden a lo que dice la Biblia, mientras están vivos, no se arrepentirán, ni siquiera si alguno se levantare de entre los muertos. Precisamente Lázaro, el hermano de María y de Marta, se levantó de la muerte, y aún así el pueblo judío siguió con su corazón endurecido y no quisieron aceptar al Salvador. Y no solamente Lázaro resucitó de entre los muertos para testificar del amor y del poder de Cristo, también el Señor Jesucristo, junto con otros santos, resucitaron de la muerte y dieron testimonio del Señor en Jerusalén, y sin embargo, el pueblo judío continuó endurecido. La verdad dicha por el Señor en esta parábola fue cumplida. No se persuadieron y no se arrepintieron, ni siquiera porque varios se levantaron de entre los muertos. Dice el espíritu de profecía: Dios había hecho del rico un mayordomo de sus medios, y su deber era atender casos tales como el del mendigo. Se había dado el mandamiento: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todo tu poder, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Deuteronomio 6:5, Levítico 19:18. El rico era judío y conocía este mandato de Dios, pero se olvidó de que era responsable por el uso de esos medios y capacidades que se le habían confiado. Las bendiciones del Señor descansaban abundantemente sobre él, pero él las empleaba de manera egoísta, para honrarse a sí mismo y no a su Hacedor. Palabras de vida del Gran Maestro, página 204 y 205. Jueves 22 de agosto, uno de estos mis hermanos más pequeños. Mateo 25, 37 al 40 nos dice: entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber?
¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Esto nos dice el deseado de todas las gentes. Todos los que han nacido en la familia celestial son, en un sentido especial, los hermanos de nuestro Señor. El amor de Cristo liga a los miembros de su familia, y donde quiera que se hace manifiesto este amor, se revela la filiación divina. Cualquiera que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Aquellos a quienes Cristo elogia en el juicio pueden haber sabido poca teología, pero albergaron sus principios. Por la influencia del Espíritu Divino, fueron una bendición para los que los rodeaban. Aún entre los paganos hay quienes han abrigado el espíritu de bondad, antes que las palabras de vida cayesen en sus oídos. Manifestaron amistad para con los misioneros, hasta el punto de servirles con peligro de su propia vida. Entre los paganos hay quienes adoran a Dios ignorantemente, quienes no han recibido jamás la luz por un instrumento humano, y sin embargo no perecerán. Aunque ignorantes de la ley escrita de Dios, oyeron su voz hablarles en la naturaleza e hicieron las cosas que la ley requería. Sus obras son evidencia de que el Espíritu de Dios tocó su corazón y son reconocidos como hijos de Dios. ¿Cuánto se sorprenderán y alegrarán los humildes de entre las naciones y entre los paganos al oír de los labios del Salvador: en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeñitos, a mí lo hicisteis? Cuán alegre se sentirá el corazón del amor infinito cuando sus seguidores le miren con sorpresa y gozo al oír sus palabras de aprobación. Pero el amor de Cristo no se limita a una clase, se identifica con cada hijo de la humanidad, a fin de que pudiésemos llegar a ser miembros de la familia celestial. Se hizo miembro de la familia terrenal, es hijo del hombre, y así hermano de cada hijo e hija de Adán. Sus seguidores no se han de sentir separados del mundo que perece alrededor suyo. Son una parte de la trama y urdimbre de la humanidad, y el cielo los mira como hermanos de los pecadores, tanto como de los santos. Los que han caído, los que yerran y los pecaminosos son abarcados por el amor de Cristo. Deseado de todas las gentes, página 593 y 594. Muchas gracias, hermanos y hermanas, por quedarse hasta el final de este video. Gracias, hermanos, porque sabemos que ustedes oran por nosotros y ustedes deben saber que nosotros oramos por ustedes. El Señor del cielo escucha la oración de su pueblo y la responde por su infinito amor y en su infinita sabiduría. Que Dios bendiga a mis hermanos y hermanas en todos los aspectos de su vida, y que todos podamos seguir adelante, marchando firmes, con la frente muy en alto, sabiendo que nuestro Redentor viene pronto. Como dice el Señor: cuando veáis que estas cosas comienzan a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Vamos a orar para terminar. Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, cuán grande es tu nombre en toda la tierra, en todo el universo, en la iglesia, en nuestra familia y en nuestra vida. Gracias, Señor, por tu palabra santa, por este consejo maravilloso que en esta lección nos has entregado. Permite que no solamente se quede en nuestro intelecto, sino que se convierta en pensamientos, en sentimientos, en anhelos, en oraciones y en hechos de bondad que glorifiquen tu nombre y que sirvan a la humanidad. Gracias, Padre, porque escuchas cada oración. Hay hermanitos enfermos, hay hermanitas enfermas, con dolores profundos en su cuerpo. Necesitan tu gracia para ser fortalecidos en ti y para saber que no sufren solos, que tú los acompañas, que tú los fortaleces
y que vas a permitir que esa enfermedad física sane si es tu santa voluntad. Y si no sana físicamente, estás sanando su vida espiritual, sus caracteres, a la imagen de Cristo Jesús. Sus caracteres estarán siendo moldeados en medio de la dificultad a la imagen gloriosa del Señor Jesucristo. En tus manos nos encomendamos siempre. Y por favor, Señor, bendice al pastor Aarón de México, bendice a su familia y fortalécelos en este momento. Permite que salga libre, Señor, que sus secuestradores puedan saber que Él es tu siervo y también puedan conocerte mediante la predicación del pastor. Gracias porque escuchas las oraciones de tu iglesia y porque las has de responder para la gloria de tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Maranata, mis hermanos, y que el Rey del universo venga pronto.